Muy buenas noches, que Dios los bendiga. Espero ya algunas personas estén conectándose a esta hora de estudio bíblico, donde vamos a tener un encuentro con las Escrituras, un encuentro con Dios a través de las Escrituras. Gloria al Señor. Vamos a orar. Bendiciones, María lo soporta. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a poner esto en las manos de Dios. Tais, bendiciones, gloria al Señor. Aleluya. Dios bendito y precioso, gracias por darnos una oportunidad más de estudiar tu santa palabra. Pedimos la ayuda, el auxilio divino por medio de tu Espíritu Santo. Que Él sea el maestro, que Él sea el pastor, que Él sea el guía, que sea el que nos abra la mente, el entendimiento. Ayúdanos, Señor, a entender estas verdades. Toca las fibras más profundas de nuestro corazón, Señor. Permite que a través del estudio de tu palabra nos prepare para amar más a Cristo, amarte más, Señor, y para ser mejores creyentes cada día. Ser mejores creyentes, Señor. Vivir la santidad, Señor, porque si estas cosas no están presentes en nuestra vida, Señor, no queremos tan solo conocimiento. Queremos conocimiento que transforme nuestras vidas y abrimos nuestra mente y abrimos nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Hermana Ilse, bendiciones. Gloria al Señor. Bueno, estamos en una serie que se llama Grandes Temas de la Biblia. Y vamos a comenzar un tema que le he puesto la vida después de la muerte. La vida después de la muerte, o qué hay después de la muerte. Vamos a tocar algunas cosas muy interesantes, ¿verdad? Vamos a hablar de la inmortalidad, vamos a hablar de la resurrección, vamos a hablar del Hades, del Seol, del paraíso, del cielo, del infierno. Vamos a hablar de estas cosas a fin de afianzarnos más en la sana doctrina, en la palabra del Señor. Así que bienvenidos en esta noche y vamos a comenzar entonces con el tema, Marielo Zárate, bendiciones, la vida después de la muerte, o qué hay después de la muerte. Bueno, para hablar lo que hay después de la muerte, muchas personas no creían en la vida después de la muerte hasta que posiblemente Dios permitió que tuvieran alguna experiencia clínica, ¿verdad? Una muerte clínica, y les permitió el Señor volver a la vida, y entonces aun y cuando no se han convertido, pero han pasado a ser creyentes de esa vida después de la muerte. Y sin embargo hay muchos que consideran que todo se acaba acá, ¿verdad? Y la Biblia habla muchísimo acerca de las cosas una vez que partimos de este mundo, de la vida después de la muerte. Entonces vamos a comenzar hablando sobre la muerte, porque si vamos a hablar que hay vida después de la muerte, tenemos que empezar por la muerte misma, ¿verdad? Un tema que no nos gusta muchísimo, ¿verdad? Pero bueno, podríamos comenzar con un versículo como Hebreos 9:27. Libro de Hebreos, capítulo 9. Oh, me tapé con la Biblia. Libro de Hebreos, capítulo 9. Un texto que todos los cristianos conocemos, ¿verdad? Dice así, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio.
Entonces, vemos que es ya un designio divino. Vemos que es algo que ya Dios ha establecido para todos los seres humanos, la muerte, ¿verdad? Que mueran una sola vez, ¿verdad? Y después de esto, el juicio. Entonces, vemos que ya es algo establecido por Dios para el ser humano, ¿verdad? Pero tenemos que entender cómo apareció la muerte, ¿verdad? La muerte, como entendemos, ¿verdad? Nosotros la muerte está sumamente relacionada con el pecado. Hay una relación muy estrecha entre la muerte y el pecado, ¿verdad? Sabemos cómo entró la muerte a este mundo, sabemos que Dios hizo posiblemente al hombre inmortal, no tenía por qué experimentar muerte, pero al pecar introdujo la muerte en el mundo. Dice porque la Biblia que por cuanto Adán pecó, heredó a todos los seres humanos la muerte. Viene ya en nuestros genes como una consecuencia del castigo divino contra el pecado. Debemos entender que la palabra muerte significa separación. La palabra muerte significa separación. Cuando el hombre pecó originalmente, Adán se separó de Dios. Y esa separación de Dios cortó la fuente de la vida, ¿verdad? Cortó la fuente de la vida. A partir de ahí, el hombre empezó para atrás a experimentar la muerte física, ¿verdad? Como consecuencia o la separación del cuerpo, ¿verdad? Y del alma, como consecuencia de una separación primaria de Dios. Hay algunos versículos que hablan cómo se relaciona la muerte con el pecado, que tal vez podríamos leerlos en esta noche. Vamos al libro de Génesis, acompáñeme al libro de Génesis. Acuérdese que usted puede hacer preguntas, que usted puede aportar algo, ¿verdad? Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Sabemos, Dios hizo al hombre, hizo al ser humano, lo puso en el huerto del Edén. Y dice, y mandó Jehová Dios, voy a leer desde el 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Un paréntesis, ¿verdad? Aquí no hay tal cosa como que por culpa de Adán nosotros tenemos que trabajar, ¿verdad? Y que el trabajo es parte de la maldición. No es así. El trabajo no es una maldición, ¿verdad? Lo primero que Dios hizo, y no había caído todavía en pecado Adán, fue darle trabajo. El trabajo es una terapia, el trabajo es una bendición, ¿verdad? Tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara, tenía un trabajo y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ni siquiera sabía Adán posiblemente el significado de la palabra muerte, ¿verdad? Hasta que tanto él como Eva pudieron ver lo que era la muerte al contemplar a su hijo Caín, ¿verdad? A su hijo Abel, que le quitó la vida a su hermano Caín, y posiblemente no entendían, posiblemente hacían el cuerpo para un lado, para el otro, le levantaban las manos, gritaban y veían que definitivamente estaba inerte. Ahí conocieron, ahí palparon, ahí estuvieron frente a frente a la muerte por primera vez, y como una consecuencia directa del pecado que cometió Adán y Eva al comer del árbol que Dios les dijo, no, el día que él comieres, morirás, no comas porque el día que él comieres, morirás. Y sabemos cómo el diablo, ¿verdad? Vino a adornar el asunto,
y acusar de mentiroso a Dios y a decirle, ¿verdad? Por medio de la serpiente, decirle, no morirás, es mentira, no morirás, ¿verdad? Y entonces empiezan ese diálogo donde Eva prefiere creer a la serpiente, ¿verdad? Que a Dios, que le dijo que morirías. Y la muerte no fue inmediata, ¿verdad? Fue un proceso en el que en primer lugar, imagínese usted algo que se mantiene vivo porque está conectado a una fuente de alimento, qué sé yo. Imaginémonos un ser humano que está en una condición de vida artificial prácticamente. Está dependiendo de una máquina. El momento en que lo desconectan, la muerte se presenta. Definitivamente dejan de funcionar todos los órganos. Bueno, algo así parecido fue lo que sucedió. La muerte es un proceso, ¿verdad? Al desconectarse por medio del pecado, al desconectarse de la fuente de la vida que es Dios, ¿verdad? Una separación, una muerte espiritual primero. Separación, muerte espiritual. Inmediatamente ese cuerpo humano empezó en un proceso, ¿verdad? Donde ya no solo lo espiritual, sino se iba a manifestar también en lo físico, esa muerte física, y iba como herencia a pasar a todos los hombres, ¿verdad? Relacionada con el pecado. Salmo 90, vamos a ir al Salmo 90. Salmo 90. Tenemos que irnos metiendo pasito a pasito para entender todas las cosas que vamos a tratar, ¿verdad? Porque como decía al principio, para los que aún no se habían conectado, vamos a hablar del paraíso, del cielo, el infierno, el Hades, del Seol, de la resurrección, de una infinidad de cosas, de teorías incluso como el purgatorio, un montón de cosas que posiblemente más o menos tengamos una noción, ¿verdad? Pero qué bonito es entrar en una enseñanza sistemática, donde usted puede ir anotando los textos desde el comienzo, de lo que significa la muerte, ¿verdad? Y luego todo lo que hay, todo lo que la Biblia dice que se encuentra después de la muerte, tanto para el creyente como para el no creyente, Alice, bendiciones. Y que usted lo puede ir teniendo de una forma sistemática, de tal manera que bendiga su vida en conocimiento, en tranquilidad, en paz, en crecimiento espiritual, en convicción. Y también, si en algún momento usted necesita compartir ese conocimiento con alguien, ya usted está preparado para conocerlo, ¿verdad? Salmo 90, versículos 7 al 11. Dice así: porque con tu furor somos todos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Observe que dice que la vida declina a causa de la ira de Dios, ¿verdad? Declina porque Dios castigó a Adán y a Eva con la muerte. Les dijo: el día que comáis de ese árbol morirás. Era un decreto ya de Dios. Es más, Dios no necesitaba hacer nada. Ya lo había decretado. Con solo que el hombre se dio a esa tentación, le dio la espalda a Dios y optó por seguir el consejo de Satanás, inmediatamente comió ese fruto. El decreto de Dios entró en acción. El decreto de Dios entró en acción, la ira de Dios entró en acción, y entonces, como dice aquí, ¿verdad? Verso 9, todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad, oiga bien, los días de nuestra edad son 70 años, y en los más robustos son 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos.
Alguien decía que la vida es un pensamiento entre dos eternidades, ¿verdad? Un pensamiento apenas entre dos eternidades, ¿verdad? La vida pasa rápidamente para la mayoría de las personas. Y como Dios originalmente no nos hizo para la muerte, Dios originalmente nos hizo para vivir. Nos resistimos a la muerte, ¿verdad? La vemos como algo que no es natural a nosotros y tratamos de huirle, ¿verdad? Todo lo que podamos, ¿verdad? Y bueno, Dios tiene un día establecido para cada persona y entre las cosas que Dios ha permitido en esta generación, según sus planes y sus propósitos, la gente vive un tiempo más de esos 70, esos 80 años, ¿verdad? Porque tiene más cuidado de su vida, mejor calidad de vida y pueden sobrepasar los 80 años. Pero Dios ha dicho que ya después de los 80, la fortaleza se mengua, hay molestia, hay trabajo para todas las cosas, ¿verdad? Y la vida va pasando rápidamente, ¿verdad? Es una realidad a la cual todos nos enfrentamos. Entonces vemos cómo está relacionada la muerte con el pecado, ¿verdad? No es natural la muerte al ser humano, es producto del pecado, ¿verdad? Y nosotros podemos decir, ¿qué culpa tengo yo, ¿verdad? Si fue Adán. Pero hermanos, todos los días nosotros se nos pone un arbolito, todos los días se nos pone un arbolito para demostrar nuestra fidelidad a Dios. El fruto de ese arbolito pueden ser muchas cosas: la mentira, el quedar bien con los compañeros, el maltratar a alguien, eh, una tentación sexual, infinidad de cosas. Y al igual que Adán no podemos ser hipócritas, al igual que Adán todos los días le fallamos al Señor, ¿verdad? Entonces, bueno, Romanos 5:12 nos va a aclarar el asunto también. Romanos 5:12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Vean qué tremendo como está de claro este versículo. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Observe, ¿por quién entró el pecado? ¿Cómo entró el pecado en el mundo? Por un hombre. Y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mire, desobedecer a Dios es pecado. Desobedecer a Dios es pecado. Dios le dijo, aquí tienen todo este paraíso, todo este jardín del Edén, aquí lo tienen todo, excepto ese árbol. Ese árbol era la oportunidad de demostrar libremente a Dios que le amaban y que por consecuencia le obedecían. Y el transgredir la palabra de Dios, el transgredir el mandamiento de Dios de no comas de ese árbol, a sabiendas de que ya había una sentencia, si comes mueres, esa desobediencia, ese acto de desobediencia, dice, los llevó al pecado. Y el pecado trajo como consecuencia la muerte. Y como Adán y Eva eran los padres de toda la humanidad, ya en los genes traspasaron esa muerte a todos los hombres como una herencia, vaya herencia, ¿verdad? Por tanto, 5:12 de Romanos, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por ese pecado de desobediencia, ¿verdad? La muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, hermanos, vemos que la muerte no fue algo natural, ¿verdad? La muerte es producto del pecado que habita en nosotros, es parte de las consecuencias y del castigo de la desobediencia del hombre a Dios.
está relacionada sumamente con lo que es el pecado. Vamos más adelante, ahí en Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, verso 23. Dice así: porque la paga del pecado es muerte. O sea, el pecado paga al ser humano. ¿Cuál es el pago que le da al ser humano? La muerte, ¿verdad? Adán y Eva pecaron. ¿Cuál fue el pago que recibieron por pecar? La retribución por pecar, la muerte. Qué bueno, podemos anticiparnos y dispararnos adelante, ¿verdad? Porque dice ahí el verso 23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos ofrece superar la muerte y tener vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero aquí claramente dice, ¿verdad?, que el pecado paga, y la paga que da el pecado es la muerte. Adán y Eva pecaron y recibieron como retribución la muerte, y esa muerte la pasaron a todos los hombres, y todos los hombres pecamos, todos los seres humanos. Cuando hablo de hombres estoy hablando en sentido genérico, ¿verdad? Vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Primero Corintios 15, versículo 21. Dice así. Vea qué tremendo esto, ¿verdad? 1 Corintios 15, 21. Por cuanto la muerte entró por un hombre. ¿Cómo entró la muerte? Usted sabe que médicamente los científicos no pueden explicar la muerte. No la pueden explicar. Porque todo el cuerpo humano tiende a vivir y vivir y vivir y vivir, y no se puede explicar cómo de un momento a otro todo empieza en un retroceso hasta la muerte. No hay una explicación científica. Es que es una ley, es un decreto de Dios, ¿verdad? Dios decretó que si el hombre desobedecía, moría, ¿verdad? Y pecaba, moría, y esa muerte pasaba a todos los hombres. ¿Cómo entró la muerte al ser humano? Vea, y a toda la creación en realidad. Por cuanto la muerte entró por un hombre. Y bendito sea Dios que no se quede ahí, dice, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Cuál es ese hombre que trae la resurrección de los muertos? Jesucristo. Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren. ¿Ves? Aquí está el nombre de ese primer hombre, y dice que en él todos morimos, en él todos nacimos muertos, ¿verdad? Dice, porque así como en Adán todos mueren, gracias a Dios, en Cristo todos seremos vivificados, ¿verdad? Pero vemos entonces esa relación, ¿verdad? De todos estos versículos, cómo relacionan la muerte, ¿verdad? La muerte no fue el plan original de Dios, la muerte tampoco tomó de sorpresa a Dios, ya Dios sabía todas las cosas y tenía una respuesta, pero no era el deseo original de Dios. Dios hizo al hombre para ser inmortal, para no experimentar muerte, pero como le dio libre albedrío al hombre, le dio la oportunidad de demostrarle a Dios que le amaba y que le obedecía. Dios no quiere robots, y el hombre escogió pecar, y el pecado es desobediencia a Dios. Decidió desobedecer a Dios, y el designio que ya estaba determinado por Dios, que si había pecado había muerte, ¿verdad? Pecaron, murieron. Primeramente murieron ahí espiritualmente. La muerte no fue que cayeron fulminados, sino que hubo una muerte en el sentido espiritual, separación de Dios, y ahí empezó una degradación de la calidad de vida del ser humano, y luego vieron cómo ese pecado afectó el carácter de su hijo Caín, quitándole la vida a Abel. Vieron la muerte frente a frente por primera vez, y esa muerte pasó en los genes a toda la humanidad como una herencia, ¿verdad? Por eso en Adán todos mueren, ¿verdad? Pero no obstante, los cristianos dicen, nos adelantamos un poco a las soluciones, ¿verdad?
los cristianos, dice la Escritura, podemos vencer la muerte, ¿verdad? ¿Cómo? No la podemos evitar, pero atravesándola, ¿verdad? La muerte no puede dejar sus garras sobre nosotros, ¿verdad? Porque en Cristo nosotros tenemos vida eterna, ¿verdad? Pero vemos que hay una relación entre el pecado y la muerte. Entonces, mis hermanos, la muerte no es natural para el hombre. La muerte no es algo natural para el hombre. La muerte ha surgido de nuestra rebelión contra Dios, ¿verdad? Pero no es algo natural. Por eso es que nos retorcemos ante el solo hecho de enfrentarnos a la muerte. La muerte es una forma de juicio divino. Sin embargo, para la Biblia, aunque la muerte es inevitable, ¿verdad? Todos los hombres experimentarán muerte, todos los seres humanos experimentarán muerte. Para el cristiano no es definitiva. Ya que Dios, a través de Cristo Jesús, permite que podamos romper, ¿verdad?, esa ley de la muerte y tener vida eterna en Cristo Jesús. Buenas noches, José Joaquín. Bueno, entonces, continuamos diciendo que la muerte es la separación del alma del cuerpo y la introducción del hombre a un mundo invisible. ¿Qué es la muerte? La muerte es el momento en que la parte espiritual del hombre se separa. Eso es muerte, separación. En que la parte espiritual del hombre se separa, como si fuera arrancada, se separa del cuerpo. Y cuando la parte espiritual del hombre, alma y espíritu, se separan del cuerpo, se van del cuerpo, ese cuerpo queda inerte, ese cuerpo experimenta muerte, queda muerto, queda inerte, ¿verdad? Y esa parte espiritual del hombre entra a un mundo invisible, ¿verdad? A un mundo invisible. Entonces, ¿qué es la muerte? La separación de la parte espiritual, alma y espíritu, ¿verdad? De esa parte espiritual, de separación del cuerpo. Cuando el alma, el espíritu se separan del cuerpo de un ser humano, inmediatamente ese cuerpo queda inerte, queda muerto, ¿verdad? Y la Biblia describe la muerte de muchas formas. Y vamos a ver cómo describe la Biblia la muerte, ¿verdad? Y esto es muy, muy importante porque vamos a entender todo lo que Dios quiere que entendamos acerca de ella. Lo que Dios no quiere que entendamos, no nos vamos a aventurar a hacer conjeturas, a entrar en teorías y especulaciones, porque la Biblia dice que las cosas reveladas pertenecen a los hombres, Dios se las ha revelado a los hombres en la Escritura, en la Biblia, pero las cosas ocultas pertenecen a Dios, ¿verdad? Sí, definitivamente ese es el problema, ¿verdad? Que toda la gente piensa, como dice José Joaquín, que con la muerte todo se termina, pero en realidad no es así, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se describe la muerte en la Biblia? Veamos Juan 11:11. Si usted puede, vaya anotando estas citas y ponga ahí un título. La Biblia describe la muerte y pone Juan 11:11, ¿verdad? Estamos ahí ante la muerte de Lázaro. Y dice Jesucristo en Juan 11:11, dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Vea qué interesante. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme entonces sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, ¿verdad? Pero ¿cómo presentó el Señor Jesús la muerte en primera instancia? Como un sueño. Nuestro amigo Lázaro duerme, voy para despertarle. Entonces, la Biblia presenta, hermanos, la muerte como un sueño, ¿verdad? Y es muy interesante. Ya voy a hablar algo acerca de esto, pero hay otro pasaje,
Si usted quiere acompañarme, Deuteronomio 31, versículo 16. Deuteronomio 31, 16. Deuteronomio 31, 16 dice así: y Jehová dijo a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres. Y bueno, ahí sigue: este pueblo se levantará y fornicará tras sus dioses y taca, taca, taca. Pero dice, hablando de la muerte, Jehová dijo a Moisés, Dios le dice a Moisés: tú vas a dormir con tus padres. Es decir, Moisés, vas a morir. Pero para Dios, Dios describe la muerte como un sueño. Y Jesucristo también dijo: Lázaro duerme, voy para despertarle. Y si usted se da cuenta, espero que esto no le quite el sueño esta noche, ¿verdad? Uno va, se acuesta y de un momento a otro se cierran los ojos y usted ya no sabe más nada. No hay ninguna garantía de que usted y yo vayamos a abrir los ojos el día siguiente. El abrir los ojos el día siguiente es un acto de la misericordia de Dios. Pero el sueño natural, el dormir, es como un preámbulo de la muerte, ¿verdad? Es cerrar los ojos y se acabó, es un sueño. Y lógicamente va a haber un despertar. En el caso de los creyentes, un despertar maravilloso es cerrar los ojos. Bueno, alguien se enojó, ¿verdad? Porque hizo tirado el celular. Bueno, en el caso de los seres, de los cristianos, de los hijos de Dios, se cierran los ojos, es un sueño, un dormir, pero hay un despertar. Qué despertar más maravilloso, ¿verdad? Esa luz, los ángeles llevándonos a la presencia del Padre Celestial, cosas maravillosas, ¿verdad? Cosas maravillosas, es un sueño. Vamos a ver de qué otra forma lo describe. Apunte por ahí, ¿verdad? La muerte se describe como un sueño. Vamos a ver Segunda de Corintios 5:1. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 5:1 dice: Segunda de Corintios 5:1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, vea qué tremendo como el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice que nuestro cuerpo es una habitación, una morada terrestre, y lo compara a una carpa, ¿verdad? Como alguien que acampa y tiene una carpa, y la persona está dentro de la carpa, ¿verdad? Entonces, la esencia de lo que somos usted y yo, estamos dentro de esta carpa que es nuestro cuerpo. Usted y yo no somos el cuerpo que tenemos. Nuestro cuerpo es como una de esas tiendas de campaña y la esencia, el verdadero yo está dentro. Entonces compara eso con el cuerpo, ¿verdad? Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Qué precioso, ¿verdad? Entonces, no solo la describe la muerte como un sueño, sino como la disolución de la casa terrenal, como que esta casa terrenal se deshace, como que este cuerpo es una tienda de campaña, de acampar, donde estamos nosotros adentro, la verdadera esencia, y ¡fum!, se deshace la tienda, ¿verdad? Se deshace la tienda y sale la esencia de lo que somos nosotros, ¿verdad? Nuestra esencia, nuestro verdadero yo, a estar en la presencia de Dios y somos cristianos. Entonces, compara la muerte con un sueño,
compara la muerte con que se deshace, esta casa terrenal se deshace, ¿verdad? Y de una vez habla ahí de la resurrección, porque dice que vamos a recibir de Dios, ya no compara esto con una tienda de campaña y que lo que vamos a recibir allá es un edificio, ¿verdad? Una casa no hecha de manos humanas, sino eterna en los cielos. Ahí está hablando ya de la resurrección, del cuerpo que vamos a recibir, ¿verdad? Un cuerpo resucitado, ¿verdad? Que no es este mismo cuerpo. Entonces, es un sueño, es que la disolución de esta casa terrenal y según de Pedro, vamos a ir a según de Pedro 1:14. Segunda de Pedro 1:14. Segunda de Pedro 1:14 dice así: sabiendo que en breve, ¿cuándo? En breve debo abandonar este cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Entonces es un sueño, es que se deshace la casa terrenal, ¿verdad? Y es también, como dice aquí Pedro, es abandonar el cuerpo, ¿verdad? Dice, verso 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Es irse de este cuerpo. La muerte es un sueño. La muerte es que se deshace este tabernáculo, esta casa terrenal. La muerte es que abandonamos el cuerpo. Lucas 12:20, tenemos otro pasaje. Lucas 12:20. Lucas 12:20 dice así: pero Dios le dijo, yo no sé si usted se acuerda del rico, ¿verdad? El famoso rico, ¿verdad? Dice, pero el que quería acumular y acumular y acumular, ¿verdad? Para decir, de aquí en adelante, ya no me voy a preocupar por nada. Y él por mucho tiempo se preocupó por acumular riquezas, pero no se preocupó por su alma. Dice, Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces observemos que se le está hablando, esta noche vas a morir, eres un necio y no te preocupaste por tu alma, esta noche vienen a pedir tu alma. Entonces la muerte también se describe como pedir el alma de parte de Dios. Dios pide el alma, ¿verdad? Le dice a ese cuerpo, entrégame, le dice a ese cuerpo, entrégame la esencia, entrégame el alma y el espíritu de esa persona, y salen el alma y el espíritu y cae el cuerpo inerte, ¿verdad? Entonces es pedir el alma de parte de Dios. Job 16:22, Job capítulo 16, versículo 22. Job capítulo 16, versículo 22. Dice así: mas los años contados vendrán, y yo iré por el camino de donde no volveré. Yo iré por el camino de donde no volveré. Me recuerda este pasaje cuando David se pone a ayunar para ver si Dios sana a su hijo. Y definitivamente la respuesta de Dios fue un no, no sanó a su hijo murió, era un pequeño. Y entonces cuando David se levanta, él dice estas palabras, dice, él se ha ido y no volverá, pero yo iré donde él. ¿Verdad? A mí me toca ir donde él se fue. Entonces es un camino por el cual no se vuelve. Entonces vea cómo Dios describe la muerte, la describe como un sueño, la describe como
que esta casa terrenal, que es nuestro cuerpo, se deshace, la describe como pedir el alma de parte de Dios, ¿verdad? Como abandonar una tienda de campaña, abandonar una casa, y la describe como un camino por el cual uno se va y no puede volver, ¿verdad? Eso es la muerte, un camino por el cual uno se va y no puede volver, ¿verdad? Entonces por ahí de una vez hacemos un paréntesis, ¿verdad? Aquellos que consultan a los muertos y toda esta cuestión, definitivamente las personas están enfrentando algo prohibido, porque aquí la Biblia dice que los muertos no pueden regresar, ¿verdad? Es un camino, dice, del cual no se vuelve. Génesis 49:33 nos dice otra expresión, ¿verdad? Génesis 49:33. Génesis 49:33 dice así, espero que ya lo encuentre. Génesis 49:33 dice, acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Entonces aquí describe la muerte como una reunión. En el caso de Jacob con sus padres, y en el caso de nosotros, una reunión con aquellas personas, familiares, amigos, compañeros, que se nos adelantaron, que murieron antes que nosotros. Entonces describe la muerte como una reunión donde nos vamos a reunir con nuestros padres o hermanos o hermanas. Y bueno, más adelante vamos a hablar de ese tipo de vínculo que va a existir, ¿verdad? También Salmo 115:17. Salmo 115:17. Salmo 115:17 dice así: no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, ¿verdad? Entonces, habla la Biblia describe la muerte como descender al silencio, ¿verdad? A la tranquilidad, a la paz, a un silencio total y absoluto, ¿verdad? Y Hechos 5:10, es muy importante todos estos pasajes porque son las diferentes formas en que Dios está describiendo la muerte, y no podemos hablar de lo que hay después de la muerte sin tocar este tema, ¿verdad? Hechos 5:10. Hechos 5:10 dice, recordará usted que ahí en Hechos 5 se encuentra la historia de Ananías y Zafira, ¿verdad? Que murieron por mentir a Dios como castigo. Hechos 5:10 dice, al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Era una ayuda idónea tremenda, ¿verdad? Eran los dos tal para cual, ¿verdad? Uno mintió y el otro vino y también mintió, y los dos se fueron juntitos, ¿verdad? Pero aquí dice que bueno, esta mujer, Zafira, cayó a los pies, murió, y dice expiró. Entonces, Dios describe la muerte como expirar. Es como si cada uno de nosotros ya trajera aquí, detrás de la nuca, detrás de la nuca, no, aquí en la nuca, ¿verdad? Trajera escrito la fecha de expiración, ¿verdad? Expira tal día, ¿verdad? Pero es invisible. Nosotros no podemos verla, nadie puede verla, pero traemos fecha de caducidad.
Traemos fecha de expiración cada uno de nosotros, ¿verdad? Esto es algo con lo cual tenemos que lidiar, que no nos gusta porque la muerte al fin de cuentas no es algo natural, ¿verdad? Es algo que no era parte de la esencia del ser humano, pero que ahora es parte, ¿verdad? Y tenemos que vivir con ello y entender que tenemos una fecha, ¿verdad? De expiración. Génesis 3:19, vaya conmigo a Génesis 3:19. Génesis 3:19. Génesis capítulo 3, verso 19, unas palabras que Dios le dice a Adán cuando precisamente le está diciendo que, ¿verdad? Que las consecuencias de la muerte. Ajá, sí, José Joaquín, comenzamos precisamente con ese versículo de Hebreos 9:27, comenzamos el estudio. Muchas gracias por recordárnoslo. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿verdad? Ok, aquí en Génesis 3:19, observe que dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, Dios describe la muerte también como retornar al polvo. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Como retornar al polvo. Y Job 14:2, libro de Job 14:2. Bueno, esto es estudio bíblico, así que aquí lo que vale es lo que Dios dice, no lo que yo le puedo decir, ¿verdad? No me quedó muy claro Génesis 49:33. Me devuelvo. Vamos a ver. Génesis 49:33. Ajá. Génesis 49:33. Dice: y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Decimos aquí que Dios describe la muerte como expirar, ¿verdad? Algo que cumplió su fecha y dejó de ser, expiró, ¿verdad? Como si usted tuviera un aparato eléctrico, no un aparato eléctrico, como si usted tuviera algo ahí, un electrodoméstico, algo así que, una herramienta que no se conecta a ninguna fuente, trae dentro de sí una fuente de poder propia, pero tiene una fecha de expiración y dice, expira en tal fecha, y cuando llega la fecha, por más que usted quiera usarla, ya no puede usarla porque expiró, y no puede cambiarle baterías porque no tiene baterías, y no puede reconectarla a ningún lugar porque fue algo que fue hecho exclusivamente para que en esa fecha caducara, expirara. Entonces así es la muerte, Dios la ve, ¿verdad? Como expirar, como caducar, como llegar a un fin. Entonces, por eso decía que nosotros ya traemos, ¿verdad? Ya traemos la fecha de caducidad, ¿verdad? Invisible, pero ya la traemos. Similar a Hechos 5:10. Vamos a ver qué dice Hechos 5:10. Gracias, hermana, por su contribución. Hechos 5:10 dice: al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Sí, correcto, expiró, ¿verdad? Es expirar. Muy bien, sí, expirar, precisamente, sí. Gracias. Y ahora vamos a, decía Job 14:2. Job 14:2. Job 14:2 dice, vean qué interesante, Job 14:2.
Voy a leer el verso 1 para que veamos de qué viene hablando. Job 14, verso 1 y 2 dice: el hombre, nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sale como una flor y es cortado. Y es cortado. Entonces, para Dios, la muerte es ser cortado, como una flor. Y yo entonces pienso porque la muerte de los cristianos es muy diferente a la muerte de los impíos. La muerte de los cristianos para nosotros puede ser un horror, pero para Dios es algo grato. Dice: estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Entonces, yo siempre pienso en este pasaje que compara el morir como una flor que cortan. La cortaron. Y entonces yo pienso que Dios corta esas flores para ponerlas en su jardín celestial. Pienso que Dios muchas veces corta las mejores flores. Porque a veces decimos: pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser que esa persona tan consagrada, mire, estaba un impío y estaba un cristiano y entró alguien tirando balazos, y en lugar de pegarle a aquella persona que roba y viola y hace esto y hace el otro, le pegó al cristiano y murió el cristiano? No lo entiendo. Eh, para nuestra naturaleza humana es muy difícil entender y bregar con estas cosas. Pero es que sencillamente Dios cortó la vida de ese creyente y dijo: eres una flor preciosa, te quiero aquí en mi jardín celestial, en el huerto aquí celestial, en la presencia mía, aquí te quiero. Corta la flor y se la lleva para tenerla ahí con él. Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Y por último, podría haber más pasajes, pero por último quisiera que viera el pasaje de Filipenses, libro de Filipenses. Hoy estoy dando esto sobre la muerte porque no podemos hablar de lo que hay después de la muerte sin definir lo que es la muerte, ¿verdad? Filipenses capítulo 1, versículo 23. Bueno, voy a leer desde el verso 21. Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. El morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces aquí la muerte del Señor la define como partida, gracias Tai, ya vamos a ver ese pasaje. Define la muerte como partida, partió, y de ahí en el caso de los cristianos es que nosotros decimos partió con el Señor, ¿verdad? Y en el caso de los cristianos es una realidad que pasamos a mejor vida, no así en el caso de los que no son cristianos, ¿verdad? Entonces vea qué tremendo, hermanos. La muerte está relacionada con el pecado, la muerte es la herencia, ¿verdad? Que nos transmitió nuestro padre Adán, ¿verdad? Al desobedecer a Dios, entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte a todos los hombres, ¿verdad? No era lo natural para el ser humano morir. Por eso, de todas maneras, la muerte no la vemos siempre bienvenida, ¿verdad? Porque no era natural para el ser humano morir. Y si no, que es consecuencia, ¿verdad? De la desobediencia de Adán. Es castigo, ¿verdad? Y entonces Dios describe la muerte como un sueño, como dormir y despertar
en el mundo espiritual o en el mundo invisible, como que nosotros, la esencia de lo que somos, vive en una tienda de campaña, y la tienda de campaña se deshace y la esencia, ¿verdad?, se va al mundo espiritual, al mundo celestial. Lo describe como abandonar, ¿verdad?, este lugar, como irse de aquí. Lo describe Dios, la muerte, como que Dios la pide, que Dios le dice al cuerpo: entrégame esa alma y ese espíritu, esa parte espiritual, entrégamela. Y entonces el cuerpo entrega, ¿verdad? Es la esencia de ese ser humano, y el cuerpo queda inerte, ¿verdad? Entonces vemos que la muerte es ir por un camino por el cual no hay retorno, ¿verdad? Que la muerte es reunirse con otros que partieron antes que nosotros, y esto es parte de la esperanza del creyente, ¿verdad? Reunirnos con aquellos seres amados que se nos anticiparon. Qué esperanza más maravillosa, ¿verdad? Y también la describe Dios como descender al silencio, la describe Dios como regresar al polvo, porque polvo somos, ¿verdad? Regresar a la tierra. La describe Dios como una flor que es cortada, ¿verdad? Dios se la lleva allá para ponerla en su jardín. Y la describe como partir, como alistar la valija e irnos de viaje, ¿verdad? Irnos de viaje. Eso es la muerte. Así describe Dios la muerte, ¿verdad? Entonces, vamos a ir terminando acá, ¿verdad? Y vamos a terminar con un texto, 2 Timoteo 1:10. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 10. 2 Timoteo, capítulo 1, verso 10. Téngalo ahí, porque antes quiero ver este pasaje que Thais nos mandó, perdón. Salmo 103 nos puso Thais. Salmo 103, verso 15 y 16. Vamos a ver lo que nos pone Thais acá. Sí, qué pasaje más bueno. Gracias, hermana. El hombre, como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Qué pasaje, ¿verdad? Como somos como la hierba, ¿verdad? Hoy estamos, florecemos, y mañana ya no se sabe nada de nosotros, ¿verdad? Y termino con este pasaje, 2 Timoteo 1:10, que dice así: 2 Timoteo 1:10. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Oiga, qué precioso, ¿verdad? ¿Qué es lo que vino a hacer Cristo? Cristo vino a anular ese poder de la muerte, ¿verdad? De separarnos eternamente de seres queridos que han tenido a Cristo en el corazón y han partido antes, de separarnos sobre todo de la presencia de Dios por toda la eternidad. Dice la palabra de Dios que Cristo vino y le quitó ese poder a la muerte. Sí morimos, pero por medio de Jesucristo la muerte se convierte nada más en un sueño, donde despertamos, dice, ¿verdad? Y tenemos vida eterna. Vea qué lindo lo que dice: por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hay dos verdades aquí que las vamos a tocar el próximo martes, si Dios lo permite: la vida y la inmortalidad. Entonces vea qué tremendo. Por la obra de Jesucristo, por lo que Jesucristo hizo, nosotros que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús,
La muerte no nos podrá retener eternamente, ni destruir por la eternidad, ni separarnos de Dios. Porque Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, a los que creemos en Él, nos ha dado vida eterna e inmortalidad, que son dos cosas diferentes. Vida eterna e inmortalidad. Y vamos a hablar de estas cosas el próximo martes, si Dios quiere. Así que, amados hermanos, todos somos de la muerte. La mayoría no la deseamos. Yo pienso que cuando una persona, incluyendo un creyente, sufre demasiado, está en agonía, está en una situación ya insoportable, ¿verdad? Es cuando anhela partir con Dios, anhela la muerte, desea la muerte para descansar de sus dolores, de esa situación terrible que está atravesando, ¿verdad? Entonces se desea la muerte en esos momentos. Pero, y todos quizás en algún momento de frustración, de no ver salida en los problemas, en algún momento hemos pensado en esa posibilidad. Pero no es algo que de forma natural los seres humanos deseemos la muerte. No la deseamos porque originalmente no fuimos hechos para morir. Originalmente fuimos hechos para vivir por siempre. Pero a causa de la desobediencia de nuestro padre Adán, ¿verdad?, que pecó y entró la muerte no solo a ellos, sino a todos los hombres, ¿verdad? Entonces tenemos que enfrentarnos tarde o temprano a esa muerte. Unos más tarde, otros más temprano, a menos que Jesucristo regrese antes de que muramos, pero todos tendremos que enfrentar la muerte. Y entonces la pregunta es si estamos preparados. La pregunta es si de verdad tenemos esa seguridad de la salvación, si de verdad tenemos la seguridad de la vida eterna. Y recordemos que el Evangelio de Juan dice que esto se escribió para que nosotros creamos. El Evangelio de Juan se escribió, dice Juan lo escribió, con la finalidad de que nosotros creamos en el Hijo Jesucristo y tengamos la seguridad de la vida eterna. Recordemos que Juan también en las epístolas dice, ¿verdad?, que el que tiene al Hijo tiene la vida, que el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, y que estas cosas se han escrito para que vosotros sepáis que tenéis vida eterna en Cristo Jesús. Podemos saber que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Si hemos rendido y hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, hay un testimonio interno, una convicción del Espíritu Santo de que somos hijos de Dios, de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, de que si Dios nos llamara hoy vamos a estar con Él, ¿verdad? Esta es la certeza, es la convicción del creyente. Y yo quiero apelar a que si hay alguna estimada persona que nos está viendo, que nos está escuchando en esta hora y que no tiene la seguridad de su salvación, que no tiene la seguridad de tener a Jesucristo como el Salvador de su vida, por favor, invite a Jesucristo, invítelo con sus propias palabras, dígale: Cristo, yo me arrepiento de todos mis pecados, te pido perdón, reconozco que soy un pecador, una pecadora. Señor, te necesito, que tú perdones mis pecados y que vengas a vivir dentro de mi corazón y seas el Salvador de mi vida. Si usted con todo su ser hace esta invitación a Jesucristo y no tiene seguridad de su salvación, va a tener seguridad. Su nombre va a ser escrito en el libro de la vida. Su vida va a cambiar y va a estar listo si mañana es el día que le corresponde o cualquiera que sean los días. Y también esto nos hace reflexionar a todos que la vida es muy corta y que debemos de vivirla para Dios, no para nosotros mismos, sino para Dios, porque cuando vivimos nuestra vida para Dios, la potenciamos, es lo mejor que podemos hacer y estamos acumulando recompensas eternas y una vida eterna asegurándola.
Que Dios los bendiga a todos, que la paz del Señor esté con ustedes, que el Señor los llene de grandísimas bendiciones.